Bueno, hola, hola, Ana María Saavedra, Luis Alarcón, ¿cómo están? Qué gusto poder conectarnos, ganarle la batalla a las tecnologías, a la desconexión, a estas redes de navegación que están cada vez más frágiles en el mundo, como el mundo, y me da muchísimo gusto verlos, de verdad, aunque ya nos medio habíamos visto ahí entre las pruebas hace unos minutos, ahora ya se los digo así como más espontaneidad y claridad y cuéntenme de ustedes, cuéntenos a todos aquellos que se conectan hoy, cuéntenos cómo están ustedes, Ana María y Luis, directores de la Galería Metropolitana. Hola, hola Fernando, muchas gracias por esta invitación a conversar. Es lo que más hemos estado haciendo en el último Mm, tiempo, conversar con mucha gente. mm, Creo mm. que es la actividad central de casi todos los que nos movemos como en este medio, ¿no? Claro, claro. Sí, hola, Fernando, bueno, gracias por la invitación, gracias al Foro de las Artes, a la Universidad de Chile por, esta, eh, por esta invitación y efectivamente hemos hecho muchas reuniones de distinto tipo, Mm, muchas conversaciones online a través de mm, todos los formatos habidos y por haber, así que bueno, mm, ha sido mm. uno de los efectos de esta situación pandémica, ¿no? Claro, sí, bueno, es súper bueno saber que están bien, que están activos, que están haciendo cosas. Nosotros también en la Dirección de Creación Artística en DICREA tenemos un poco la sensación de que hay una cierta eh, interés, motivación, inquietud en el mundo de las artes por hacer, por decir, por hablar, por comunicarse, por escuchar, por también por recordar, por supuesto, ¿no? Cosas que han pasado, por supuesto recordar octubre, ¿no? Como un movimiento social que fue marcado por las artes, por la forma en cómo se expresaba la gente, cosa que no ocurre de la misma forma en otros países. Así que, ¿qué sensaciones les han venido en estos tiempos? ¿Qué ideas? ¿Cómo se encuentran? Así me refiero a ustedes como artistas, como curadores, como pensadores del arte, de la cultura y por supuesto habitantes de este mundo que está hoy pasando por un momento impresionante, digamos, ¿no? Incluso casi fantástico, ¿no? Claro. Bueno, primero tenemos que aclarar que no somos artistas, somos trabajadores del arte Mm, contemporáneo. mm, Y yo creo que sí, bueno, estamos en general trabajando bastante. mm, Eh, es difícil mantener como un enfoque en lo que uno está haciendo mm, o lo que está pensando, a pesar de que, bueno, como decíamos, el último tiempo hemos compartido opiniones y reflexiones con muchísima gente. Tenemos miedo también o vemos mm, con preocupaciones esta como tendencia a normalizar esta situación mm, que claro, como tú dices, mm, es media futurista, no sé, tiene algo mm, que nos deja descolocados completamente, mm, que tenemos que, por un lado, sentir que no podemos desactivarnos, no podemos perder el enfoque en lo que estábamos. Lo que estábamos era muy importante, esa recuperación, ¿no es cierto?, de como de lo comunitario y de la posibilidad de desactivar también cuestiones que estaban demasiado encajadas, ¿no?, en nuestra forma de vida, pero también por otro lado como sentir que la normalidad no es esto y claramente no puede ser. Entonces, hoy, las últimas semanas hemos visto que se ha vuelto a recuperar como la programación, esa programación en la que nosotros estamos normalmente y donde todos los días pasan cosas, estoy hablando dentro del campo de las artes visuales, Claro. todos los días pasan cosas, hay que elegir entre ir acá o ir acá, no sé qué, pero y hoy día entonces son muchas conversaciones, foros sobre diferentes temas. Bueno, eso hay que mirarlo, creo yo,
con cuidado, con cierta distancia también en algunos casos. Claro, y bueno, obviamente nosotros ocupando Netflix? como trabajadores del arte y la cultura, obviamente, y como ciudadanos, hemos vivido esta doble experiencia bueno, de alto impacto. Bueno, todos los chilenos la hemos vivido, de pasar del llamado estallido social a esta situación pandémica. Y obviamente es inevitable hablar de esos dos momentos. Desde ya el estallido social como una conmoción que obviamente terminó, diríamos, desactivando la institución del arte y la cultura, desestructurando todo el sistema de funcionamiento de esta máquina denominada campo del arte o campo cultural. Y bueno, y es emocionante lo que sucedió, esto de la salida a la calle, la recuperación del espacio público, eso de ver a la ciudadanía nuevamente en acción, toda la dinámica de los cabildos de todo tipo, cabildos, bueno, desde ya culturales, cabildos de artes visuales, nuestra misma galería metropolitana, que es un espacio alternativo dedicado al arte contemporáneo, cuyo foco de acción es la comuna popular de Pedro Aguirre Cerda, también se vio, diríamos, desactivada, desestructurada, pero por suerte nosotros reaccionamos y nos sumamos. Bueno, diríamos que todo el mundo del arte y la cultura de una u otra manera se sumó a este movimiento social, y la galería de un día para otro dejó de ser un espacio de exhibición de arte contemporáneo y se convierte en un espacio comunitario donde ocurrieron, por ejemplo, varios cabildos vecinales. Bueno, obviamente es importante recordar todo lo que sucedió, esto de la ciudad intervenida, convertida en un soporte de creatividad social y política, donde diríamos, todo el mundo del arte y la cultura se sumó, ya sean artistas profesionales, no profesionales. En general fue una explosión de creatividad social que ocupó la ciudad como gran soporte. Y lo más interesante que comentamos con Ana María era este perfil como anónimo que tuvo todo como que desaparecieron las firmas del arte, por ejemplo, y todos de alguna manera nos sumamos ahí de manera anónima a este gran movimiento, ligado a una recuperación del espacio público. ¿Quieres comentar algo, Ana María? Sí. Ahora le comento y le paso la palabra de nuevo a Ana María. Quiero como recordar a quienes están conectando en este momento que pudimos lograr salvar algunos problemas técnicos en la comunicación y ya estamos en línea junto a Ana María Saavedra y Luis Alarcón, directores de la Galería Metropolitana, que yo apellidaba como artistas porque en la universidad también creemos que el trabajo de curatoría, el trabajo de selección, de observación, de sensibilidad incluso con las comunidades y con otros saberes, no solo los de los campos de las artes más canónicos, son obviamente prácticas artísticas, prácticas creativas, ¿no? Y en eso estamos un poco en DICREA y por eso hemos trabajado junto con ustedes estos años. Dicen cosas muy interesantes y varios puntos que retomar. Ana María, yo creo que de todas maneras me gustaría que unos minutos le dedicáramos de la conversación a el estallido social, ¿no? Excepto todo lo que describe Luis, hubo una reorganización de los colectivos y las agrupaciones de artistas, hubo la emergencia o consolidación de muchísimos pequeños o micro colectivos, dúos o tríos de artistas que ustedes conocen muy bien, que trabajan en Chile desde hace muchos años, paseándose entre lo alternativo y por ahí a lo mejor recibiendo un pequeño fondo, un año o no en regiones, etcétera. La calle, la ciudad, como dice Luis,
la música, ¿no? Y regresar a cantar canciones de los 80, el léxico, como también dice Luis, ¿no? ¿Qué te queda de todo eso, además de obviamente ese sentido de comunidad y de comunión en una búsqueda que fue muy lindo y que ha sido y que fue muy duro también, ¿no? O sea, no hay que olvidar todas las violaciones a los derechos humanos gravísimas que hubo en nuestro país desde el 17 de octubre y antes, por supuesto, pero que de alguna manera se expresaron y en el arte, por ejemplo, está emergiendo mucho el tema de la violencia que fueron sometidos manifestantes con trastornos oculares, ¿no? Ya sea gente que perdió la vista en un ojo o en los dos, como ciertos casos emblemáticos, o quedaron con lesiones de por vida, ¿no? Claro. Sí, bueno, en general nosotros lo que hicimos fue, como decía Luis, suspender un poco las actividades, digamos, de la galería, lo que tiene que ver como con nuestras programaciones, con las programaciones que nos proponemos, que son normalmente de procesos largos, extensos, compartidos con mucha gente, muy dificultosos también, porque normalmente trabajamos también con pocos medios y con grandes expectativas, entonces, y también expectativas, digo, de sumar a otros, etcétera, a otras. Entonces, lo fuerte fue estar en la explosión, ser parte de ella, sentir también que podíamos estar recuperando ciertas funciones centrales o que nos parecen centrales en el arte, en la cultura, que tiene que ver con que ya no le importe solamente a los que trabajamos en este sistema de arte, sino que le importe a los demás y que también eh, lo, los temas de trabajo, ya las preocupaciones de trabajo del arte tiene que ver también con lo social, lo comunitario, bueno, eso es como es como fue como el gran movimiento que nos planteamos, que fue justamente eso, de olvidarnos de ya el tema más formal, digamos, de nuestro trabajo y sumarnos a las actividades donde yo diría que no solamente, bueno, en el caso nuestro, el, el barrio es parte también del trabajo y la condición nuestra de vecinos lo es también y por lo tanto siempre es una mezcla entre sumarnos a acciones o a reuniones o a debates en el medio del arte, pero también sumarnos a o promover encuentros en el barrio, en los vecinos, entre el tema comunitario. Todo eso no puede, no siento que se acabó, no se cerró, es un proceso tenemos que retomar. Eso podría ser como lo positivo que pueda tener este tiempo en que estamos eh, ya repasando todo, pensando, conversándolos con otros, eh, de manera que hay que sentir que esa pulsión social no se ha desactivado, no se puede desactivar hoy día porque hay mucho todavía por delante. Hay no, ya, después, por otro lado, como que siento que los últimos días o las últimas semanas se han activado también en los territorios acciones, nuevamente acciones, por ejemplo, que tienen que ver con las ollas comunitarias y todo eso en este sector ha sido fuerte, muy fuerte. Hay una historia además que retomar bueno, lo que pasaba en los 80 en este sector, casi, bueno, más concentrado en la población La Victoria, que está muy cerca de acá, pero bueno, pero no solamente acá, sino que en todos los sectores populares, sentir que también que nuestra condición, más allá de que tengamos más o menos ingresos cada uno, nuestra condición igual sigue siendo en un sentido privilegiada porque podemos trabajar y encontrarnos de esta manera. No tenemos que estar día a día obligándonos a recuperar, a conseguir los recursos para la vía, digamos, vía
familiar, y entonces todo ese tipo de cosas hay que mantenerlas vivas, ¿ya? Sí, Y, bueno, para nosotros la experiencia fue muy fuerte, dado que, bueno, Galería Metropolitana es un espacio dedicado al arte experimental y que trabaja temáticamente. Nosotros proponemos temas de trabajo para generar una reflexión colectiva con los artistas, curadores, vecinos, etcétera, etcétera, generar una reflexión colectiva. Y nuestro último eje curatorial se denominaba estrategias para desviar el neoliberalismo. O sea, era la pregunta por el neoliberalismo. ¿Qué hay más allá del neoliberalismo? Si era posible un más allá. Bueno, y esto coincidió con el estallido, con la revuelta social. Y si uno analiza un poco los rendimientos políticos y críticos de la experiencia del estallido social, obviamente es el modelo chileno, el modelo neoliberal, el que ha sido puesto en jaque, en crisis, ¿ah? Desde la calle, desde el espacio público. Modelo neoliberal que está presente en todo orden de cosas en nuestra vida, desde ya en el mismo arte. Por lo mismo, habíamos hecho esta propuesta conceptual y curatorial. Y bueno, imagínate lo que sucede, este estallido que lo revuelve todo y desde ya revuelve también las prácticas normalizadas del arte contemporáneo. Digo normalizadas porque diríamos prácticas que están bastante reguladas, normalizadas, administradas por el modelo, y donde el arte, diríamos, por desgracia, ha perdido ese filo crítico que heredero, no sé, de las vanguardias de arte histórica o de las neovanguardias. Entonces es muy interesante porque como que el arte, pensando en la disciplina y la cultura, fueron, diríamos, puestos en crisis también por el estallido. Y por lo mismo es muy interesante ver todo lo que ocurrió. Insisto en esta explosión de creatividad que obviamente puso en crisis a todas las disciplinas y a todas las instituciones del arte. Y por lo mismo también es interesante comentar, uno inevitablemente piensa en las tesis, que es una acción claro, que uno no sabe si es arte o no es arte, pero bueno, para mí es arte y es una expresión de la creatividad social donde confluyen múltiples vectores, procesos previos, más los ingredientes que se dieron ahí en el momento específico del estallido, obra que se convierte en un virus, en un viral que recorre el planeta completo. O sea, es muy interesante el efecto de esa obra. Muchos artistas quisieran que su obra, su creación, tuviera ese nivel de impacto. Entonces, me parece... creo que es totalmente pertinente mencionar ese ejemplo como un momento estelar de lo que ocurrió. ahí como, yo creo que al final lo interesante no es definir la condición de arte o no arte, o hasta qué punto puede serlo, sino que justamente la capacidad de una acción como esa de activar lo que muchas veces el arte no puede, ¿ya? Activar esa condición, digamos, también de propiedad pública, de algo que uno puede apropiarse en cualquier momento porque está ahí, porque es para todos, porque también me provoca hacerlo. Ese tipo de reacciones son interesantes de una acción como la de las tesis, Sí. que se reprodujo de esta manera. Viral suena como un poco... Sí, porque viral significa, y es como una suerte de anticipo del segundo momento que nos ha tocado vivir, que es la pandemia. Pero antes de pasar a comentar este segundo momento, que está directamente conectado con el otro, es interesante el impacto de esta situación en el mundo del arte, y de qué manera los artistas
asumieron el estallido, participaron del estallido o intentaron apropiarse del estallido. ¿Ah? No es menor, ¿no sabe? Es una discusión que tal vez no se ha dado. Estamos hablando de arte colectivo anónimo, que de alguna manera algunos artistas intentan apropiarse, que es un problema. Desde ya es inevitable mencionar una obra que se exhibió en la última feria de arte en Arteba, en Arco Madrid. Perdón, en Arco Madrid, en febrero de este año, una obra de un artista chileno que se llama Fernando Prats, que diríamos genera una instalación que diríamos que desplaza o recupera el estallido al interior de una feria de arte. Una acción bastante problemática, y la pongo aquí en disputa con las tesis, que me parece una obra mucho más, aunque esté firmada, me parece una obra que es mucho más representativa del estallido social. Bueno, en síntesis, creo que por lo menos para nosotros, creo que lo interesante del estallido social para nosotros es, creo que nos ha permitido pensar en cómo recuperar la función social y comunitaria del arte, ¿ah? Cómo de alguna manera salirnos, o cómo el arte sale un poco de este enclaustramiento institucional en el que ha estado en el último tiempo, esa burbuja, llamémosle campo o sistema del arte. Y por lo mismo, nosotros diríamos que la pregunta que nos hicimos después de vivir esta experiencia del estallido de manera colectiva y comunitaria es: ¿de qué manera podemos desneoliberalizar el arte? ¿Ah? Ese ha sido como el gran impacto en nosotros como partícipes de este contradictorio campo del arte y la cultura. ¿Ah? ¿Cómo neoliberalizamos el arte? Bueno, y a partir de esa pregunta, inevitable, obviamente, comentar este segundo momento histórico brutal que hemos vivido, que es la famosa pandemia del COVID-19. Sí, yo a modo de apuntes, quizás no sé si profundizaría, pero me parece súper interesante para otros momentos de continuar esa reflexión crítica y al mismo tiempo observar ese tipo de obras que hubo a propósito, digamos, yo lo veo respecto y recogiendo algunas de las cosas que mencionaron, dos aspectos. Por un lado, por cierto, la obra de las tesis y, por cierto, el feminismo como un movimiento central dentro del estallido social, así como obviamente emergió la lucha mapuche a nivel urbano muy fuerte, ¿no? Y no sé si se acordarán que en todo este estallido social y esas centenas de manifestaciones que había durante las primeras semanas, de todos tipos, naturalezas y lugares de Chile, la única bandera de alguna afiliación que se podía, digamos, emerger de esas muchedumbres, además de las de los equipos de fútbol que se fueron sumando, era la bandera mapuche, ¿no? No estaba la causa LGTB, ni siquiera el feminismo en un inicio logra poder, y para qué decir los partidos y qué sé yo, que obviamente estaban totalmente superados, digamos, por esta salida de la gente. Pero sí creo, y lo comenté en otra entrevista con alguien, que el feminismo de todas maneras le dio el electroshock al estallido social cuando estaba en un movimiento de crisis, ¿no? O sea, hubo semanas después, en noviembre, que si recordarán, finales de octubre, no tengo muy clara la fecha, pero donde se habló de que un decaimiento, de que no había, creo que era principio de diciembre, incluso la misma primera línea mencionó, hubo en redes esto de que nos abandonaron, y ahí vino la manifestación del Estado Nacional, de las tesis senior, y que fue realmente un electroshock al estallido social, y fue una cosa que entre las tesis, una expresión que yo definiría artística, pero coincido con Ana María, que no, lo importante no es tanto la definición, sino lo que genera, lo que moviliza, lo que ocurrió con estas chicas al producir esa obra, cómo la mostraron, en dónde, esa generosidad, como dice Luis, no de meterla dentro del mundo del arte, sino de decir,
háganla como ustedes quieran, interprétenla, cántenla, y entonces, claro, las mujeres de todo el mundo, las alemanas cantan una cosa, las españolas cantan otra, las turcas la traducen y se genera esta cosa impresionante, ¿no? Y lo otro que también me parece muy, muy interesante es que la pandemia de alguna manera también puede convertirse, y lo he escuchado ya en varias conversaciones con artistas, en una herramienta del sistema precisamente para normar, para controlar, para monitorear, para volver a, digamos, un estertor del modelo y del sistema, del cual hay que tener mucho cuidado en no domesticarse, disciplinarse, como decía Ana María al principio, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, ya instalándonos en el centro de la pandemia, claro, hay mucho de, también afloran las diferencias, las posibilidades que cada uno tiene de cuidarse, de protegerse allá frente a esta amenaza. Está súper vinculado con eso, con las condiciones en que cada uno afronta eh, un peligro, una amenaza, un no sé, que puede afectarte de muy distintas maneras, ¿ya? Dependiendo de quién eres. Sí, hay mucho de manejo del enclaustramiento, claramente hemos sido también, se puede decir, víctimas eh, de un manejo como administrativo de parte de las autoridades encargadas de este tema. Parece impresionante por lo mismo como escuchar ahora en estas últimas apariciones ya un tono más alarmante o un tono más preocupado o un tono más digamos, menos triunfalista, ¿ya? Donde se acepta que no estamos bien, que no tenemos las condiciones, que estamos siendo sobrepasados, que todo lo que, todas esas muchísimas recetas ya de parte de la administración pública de manejo, donde siempre ya la palabra oficial partía por un repaso por todos los lugares donde estaban peor que nosotros, ¿ya? Y llegábamos al punto en que teníamos menos personas fallecidas, menos personas contagiadas, menos no sé qué, estaba todo mejor. Hoy día no está claro que no está pasando eso. Eh, hay mucho de eso, de desactivarse, desactivar redes que pueden las personas ir tejiendo. Pero bueno, felizmente yo creo que esto siempre se topa con la posibilidad de que las comunidades reaccionen y hagan un giro, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo también en los últimos días, a propósito de la, De la pandemia. claro, de la pandemia, ¿ya? Sí. Sí, ahora en el tema del arte, de la cultura, claramente, bueno, nosotros podemos adaptarnos a lo virtual, ¿no es cierto? Podemos, en este momento, hay como un doble estándar, digamos, en el sentido que ha sido fundamental, ha sido central la, el arte y la cultura, en el sentido que ha alimentado muchísimo los estados de enclaustramiento, ¿ya? La gente ha podido, yo creo que gracias a eso ha podido mantenerse en condiciones relativamente, no sé, sanas digamos, ya, en términos emocionales o lo que sea, revisando películas, escuchando música, leyendo, no sé, los que podemos hacerlo también, tampoco hay que reconocer eso.
Entonces, claro, pero por otro lado también ahí aflora el tema de la precarización laboral de los artistas y de la gente que se dedica a la cultura. O sea, por eso decía, hay como una situación doble. Por un lado, claro, nosotros podemos adaptarnos a estas condiciones, podemos incluso hasta producir, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está escribiendo, pensando, no sé qué, pero por otro lado también no existen las condiciones laborales para que la gente que se dedica a esto sobreviva y se mantenga en condiciones dignas. Ahí está como el tema pero por otro lado, bueno, todas las tocadas de puerta, digamos, a las autoridades competentes, vuelven a encontrarse con esa cosa de administrar, ¿no es cierto?, administrar las condiciones para que la gente vuelva a caer nuevamente en la postulación, en la competencia entre pares, en el juego ese al que no tenemos que acostumbrarnos claramente, tenemos que mantener como un estado crítico respecto de muchas cuestiones. Claro, bueno, es inevitable hacer el comentario de que vivimos dos situaciones como extremas, pasamos ahí de la ebullición social en el espacio público a este enclaustramiento obligado que nos virtualizó. Y bueno, en la práctica que ocurrió, un nuevo momento ahí de desactivación institucional del arte y la cultura. Nuevamente, el campo del arte y la cultura se vio nuevamente trastocado y desmontado, ahora por esta nueva coyuntura de virtualización de nuestras relaciones, y donde diríamos que el arte, en la actualidad, el arte, la cultura, no sé, el trabajo universitario ha tenido que adaptarse a esta suerte de nueva normalidad de la virtualidad, donde diríamos que hay algunos rendimientos, hemos aprendido a ocupar estos sistemas que yo creo que igual nos han servido como un entrenamiento, desde ya hacer clases online, por ejemplo, pero que por lo menos yo espero que sean solamente un complemento del trabajo y no se conviertan en la nueva normalidad. Obviamente hay que recuperar la presencialidad en la universidad, hay que recuperar la presencialidad en el arte y la cultura, que es fundamental y en especial para el arte contemporáneo. Bueno, también dentro de estas experiencias de vivir esta virtualidad, lo que decía Ana María es fundamental, el arte y la cultura han estado absolutamente presentes para poder resistir este enclaustramiento, y ahí es donde uno se da cuenta. Yo no sé si la comunidad tiene claridad de eso, porque tal vez la mayoría de las personas piensan el arte y la cultura, o el arte, no sé, como espectáculo, como entretención, pero no, todas las películas que ustedes han estado viendo ahí en Netflix, en YouTube o en el cable, es arte y cultura que los ha acompañado. Detrás de esas películas, detrás de esos documentales, entrevistas, qué sé yo, miles de cosas que habrán visto, un poco a partir de esta situación de ocio obligado al cual hemos estado todos, diríamos, invitados o sometidos. El arte y la cultura ha sido fundamental. Por lo mismo también esta situación de enclaustramiento nos ha hecho mirar con más detalle los medios, la televisión, por ejemplo, los medios de comunicación abiertos, que realmente, por lo menos a nosotros, nos ha permitido analizar el manejo comunicacional que se hace o que se ha hecho de la pandemia, y es brutal, es realmente brutal la televisión abierta que tenemos, y por eso nosotros, tratamos de ver medios alternativos, escuchar medios alternativos en internet, qué sé yo, por lo menos acá localmente, la radio 1 de Mayo, o la señal 3 de la Victoria, que ahora transmite ahí en Canal 47 digital, porque si no nos volveríamos locos con esos matinales que están administrando y manejando, por ejemplo, la pandemia comunicacionalmente. Yo justo quería decirles que
que sería súper bueno que nos hablaran un poco como de esos espacios como virtuosos que hoy en día están conviviendo con esta crisis, y me refiero a espacios comunicacionales, como medios alternativos, territoriales, para conocer un poco también de la situación de Pedro Aguirre Cerda, que también eso, que, además de que nos hablaran un poco como de estos medios o estas cuentas en ciertas redes de artistas, de colectivos interesantes, proyectos interesantes que seguir, para que la gente también pueda efectivamente ir siguiendo la pista a gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero que a lo mejor no se ven o no encuentran los caminos y terminan como siempre, viendo los contenidos que el propio modelo o sistema le entrega, como es el de la televisión abierta, como ustedes dicen, ¿no? Sí, bueno, sí, lamentablemente no son los más, yo creo, esos espacios, ¿no? O sea, por lo menos el conocimiento que tenemos sobre eso no son los mismos, la misma, al nivel, digamos, de lo que nos obligan estos otros medios, ¿no? Que nos controlan y nos dirigen y nos modelan y todo eso. Pero bueno, yo creo que hay, por ejemplo, hay espacios que son fundamentales y necesarios hoy día, y tiene que ver con la revisión de nuestra memoria, y eso, por ejemplo, para eso sirve la Cineteca Nacional, Mm, que ha puesto a disposición muchísimo material. Por mm, ejemplo, hace pocos días, muy poquitos días, vimos el documental La Respuesta de Leopoldo Casteo, el historiador. mm, Ya ustedes conocerán la figura de Casteo, bueno, que llegó desde España en el Winnipeg, es de ese grupo de personas que fueron tan importantes para la historia del siglo XX en Chile. mm, Y ese documental, La Respuesta, es interesante verlo hoy día, porque tiene que ver con el terremoto del año 60 en Valdivia, mm, terremoto de mayor intensidad desde que se tiene memoria, por lo menos en la historia de la humanidad. Entonces, es tremendo porque también habla de cómo las fuerzas se conjugan entre lo público y lo comunitario. ¿Cómo es posible que un país completo y también con ayuda internacional y todo eso reaccione de una mm, manera tan distinta a como estamos viviendo hoy día la emergencia, ¿no? mm, Me pareció impactante, o sea, ver ahí, que no sé, entre los bomberos, los carabineros repartiendo las ollas comunes versus los carabineros que embistieron una olla común hace pocos días en una población, ¿no? Es casi no cabe en la cabeza una manera tan distinta de abordar mm, bueno, eso por ejemplo, la Cineteca es un gran mm, centro digamos, para mm, encontrar un material valioso. Pero bueno, mm. pero recién mencionábamos algunos medios locales, Sí. Radio Primero de Mayo, Señal 3 de la Victoria, que son medios muy importantes acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y que bueno, hay experiencias de ese tipo que están en todas las comunas y que hay que prestarle oído, ¿ah? Porque son un registro alternativo a lo que está ocurriendo, a lo que se está mostrando en los medios. Medios que no solamente manipulan la información, sino que tampoco le dan cobertura o lugar desde ya al arte y la cultura. ¿Ah? Entonces, claro, ahora está este canal educativo, pero que bienvenido. Es como un regalo de refilón que la pandemia generó. Esperemos que se mantenga en el tiempo y que no solamente sea por la coyuntura, pero bueno, pero a la vez, por suerte, hay medios electrónicos que han ido apareciendo. Bueno, desde ya destacar el diario El Desconcierto, que es el diario que nosotros revisamos de manera permanente, un diario electrónico, un diario que es capaz de reaccionar casi inmediatamente cuando cometen un error, o sea, inmediatamente se han cometido
un error comunicacional, lo corrigen inmediatamente y piden las disculpas. Imagínense, un medio de comunicación permitiendo ese nivel de interacción con la gente. Bueno, obviamente, dentro de esta idea del arte y la cultura que acompañó el enclaustramiento, bueno, podríamos destacar una serie de sitios que nos han ayudado. Desde ya, por ejemplo, así como recién criticábamos ahí las medidas de emergencia del Ministerio de la Cultura para los artistas y el mundo de la cultura precarizado, habría que destacar, por ejemplo, esta idea de este sitio web que se llama Onda Media, que es un sitio web donde podemos acceder de manera gratuita a películas chilenas, ficción, documentales, materiales ligados a otras áreas como arquitectura, artes visuales, diseño, y que se puede revisar. Y desde ya, gracias a Onda Media, pudimos ver una película chilena que no habíamos podido ver antes, y que de hecho la recomendamos, que se llama Mala Junta, que es como la primera película, ópera prima de una cineasta chilena sureña, Claudia Guayquimilla, y que ha sido genial saber después datos duros de que esa película a través de Onda Media accedió a más de 20.000, 25.000 personas que vieron esa película. Entonces es alucinante, y eso inmediatamente uno lo compara con la televisión abierta, donde jamás exhiben una película chilena o no le dan cuota de pantalla, como se decía antes, a la producción nacional. Es muy difícil. Ahora ni siquiera para el 18 de septiembre dan películas chilenas como ocurría antes. Entonces es muy difícil acceder a ese material. Entonces Onda Media está cumpliendo, por ejemplo, esa función. Aunque sea un canal institucional, en este caso es bienvenido. Pero insisto, están estos canales alternativos que hay que seguirle la pista, Prensa Opal, ahí que hacen un trabajo increíble a través de internet y las redes sociales, y desde ya, insisto, los medios comunitarios que están ahí en tu comuna respectiva, están ahí, tienes que buscar los mecanismos para poder escuchar lo que están diciendo esas radios comunitarias o esos canales de televisión comunitarios. Oigan, bueno, pues para pasar, parece que estoy retornando un poco, pero ¿me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Súper. Para pasar de a poco a las reflexiones finales, y que hay tantos temas que se abrieron, así que de todas maneras, bueno, los vamos a invitar en otra ocasión, quizás a conversar con algunos otros invitados también, y entonces les iremos, bueno, podremos profundizar sobre algunos aspectos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Entonces, primero yo creo que durante la conversación ambos hablaron mucho sobre el rol que tiene el arte y que ha tenido el arte a propósito del estallido. Los que estamos en Chile hace algunos años hemos visto que, por ejemplo, en las manifestaciones públicas apareció ya desde el movimiento Pingüino en 2006, se consolidó bastante en 2011, donde hubo estas marchas multitudinarias de los estudiantes y donde había murgas, había grupos, se organizaban, expresiones artísticas quizás más amateur en algunos casos, otras más populares, ustedes la deben haber visto también en Pedro Aguirre Cerda, etcétera, con el estallido. Quisiera como invitarlos a pensar en qué posibilidades nos abre el arte en este contexto y hacia el futuro. En un momento en, como dice Ana María, hay un quiebre tectónico de nuestro presente. Siempre también el arte, y ustedes lo saben bien, creo que ha habido momentos en donde el arte y movimientos artísticos se han guiado por esas grietas que ha habido a momentos históricos. Luis habló de las vanguardias, las primeras, nuestras madres vanguardias, en un proceso de
preguerras y luego entre guerras, ¿no? En Europa, en Chile y en América Latina, los años 60, por supuesto, y todo el protagonismo que tuvo el arte y los artistas, los intelectuales, ciertos modos de hacer arte, ¿no? Entonces, nosotros creemos fielmente que estamos ante una oportunidad de esa naturaleza, creemos que ustedes son parte de esa nueva forma de construir prácticas, modos, procesos, cercanías hacia el arte y vínculos que genera con las comunidades. ¿Qué le pueden decir a la gente de todas esas posibilidades en las que ustedes, nosotros en Dicrea y en muchos otros lugares creemos que tiene el arte para poder afrontar este presente y el futuro que se nos viene en América Latina? Y bueno, yo creo que igual este es el momento de empezar a pensar como en grande, ¿ya? Hay que recuperar todo ese proceso que estábamos construyendo, que apuntaba hacia una nueva constitución para Chile. Yo creo que ahí es donde tiene que estar alojado la condición del arte y la cultura en un texto constitucional, ¿ya? Como un derecho público, un papel donde el Estado tiene un papel que consiste en velar para que esto ocurra, para que realmente en la educación esté los primeros acercamientos hacia el arte y la cultura en todos los individuas. Cuidar o sea, digamos, promover para que esto vaya siendo un camino colectivo que podamos llegar a construir en algún momento. Yo creo que hay que empezar a pensar así, porque las redes de trabajo existen, las hemos construido durante mucho tiempo con diferentes personas, artistas, no artistas, qué sé yo, eh, pero yo creo que es como el momento en que esto tiene que activarse, ir activándose o reactivándose o manteniéndose, dependiendo de cómo cada uno esté viviendo esto, pero hay que pensarlo así. Yo creo que hay que pensarlo como pues ya que hemos estado sometidos a fenómenos tan que nos superan en muchos sentidos, yo creo que hay que pensarlo ya como una acción pública, colectiva, donde todo esté enfocado hacia allá. Siempre vamos a terminar siendo los que trabajan en los márgenes de los márgenes, a menos que nos subamos al carro del mercado. Eh, y por lo tanto, la única forma es esa, creo yo. ¿Ya? Sí, en este caso, por mi parte, destacar, bueno, lo que sucedió con las prácticas artísticas en el escenario pandémico, en el sentido de que pasamos del estallido social y del espacio público, del uso del espacio público como soporte, a este momento como de pandémico, donde el espacio público se redujo a lo privado, diríamos un espacio público vigilado. Estamos en toque queda, no es menor. No es menor, y por lo mismo, importante señalar dos obras o dos acciones que han ocurrido en el último tiempo que también ha sido muy interesante porque han puesto el tema del arte y la cultura, del arte crítico en discusión. Entonces, cada una con distintos niveles de visibilidad, pero y obras distintas por suerte, pero que de alguna manera han recuperado el espíritu del estallido. Entonces, me refiero a la obra de Papas Fritas, que acaba de mostrarse ahí un objeto escultórico puesto ahí en un balcón de un departamento cercano ahí a la Plaza de la Dignidad, y por otro lado las acciones lumínicas del colectivo Delight, que tanta polémica y tanta discusión han generado, intervenciones que han ocurrido ahí en el edificio Telefónica, o Movistar, como se diría actualmente, y que también ocurren de manera virtual ahí también en el epicentro de la Plaza de Dignidad, que de alguna manera nos han devuelto un poco la creencia en que el arte tiene un papel que cumplir en términos como de arte crítico, más allá de la discusión o la polémica de esto, si esto es arte o no es arte, que siempre es bienvenido que ocurra. Y
lo interesante de ambas obras es que son obras que por un lado son expresiones de arte político, crítico, que intentan influir en la sociedad, que intervienen en los medios, intervienen los medios de comunicación y se han convertido en virus críticos al interior como de la escena del campo del arte y la cultura. Y que han intervenido el espacio público. Es el lugar al cual diríamos que este arte neoliberalizado debería apuntar a intervenir. A intervenir. Fernando. Pasando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ya. No, que es muy interesante lo que está ocurriendo con el mundo del arte. Yo coincido con Ana María. Tenemos un norte que es la nueva constitución y eso nos obliga a los actores del mundo del arte y de la cultura a marcar una posición, ¿no? A definir una visión de lo que creemos que tiene que ser el lugar central del arte y la cultura en la sociedad, en nuestra convivencia, en nuestras prácticas, en el financiamiento, por supuesto, en la generación de espacios comunitarios y territoriales. Y bueno, quiero agradecer muchísimo su paciencia que hemos tenido hoy día todos con las luchas con la tecnología, contarle a la gente que está fuera de Santiago, que si se conectaron algunos por ahí que estamos viviendo en Santiago dificultades de múltiples naturalezas, por supuesto la situación de crisis sanitaria es muy grave, pero también de comunicaciones. De repente se nos están cortando más las llamadas, supongo que hay un uso de la web muchísimo mayor que hace unos meses. Y bueno, y quiero obviamente agradecerles al contacto, dejarles la palabra si quieren dar algún saludo, algún mensaje, alguna recapitulación ustedes también de lo conversado, alguna idea, algún estado de ánimo que nos quieran compartir y agradecerles mucho que hayan estado con nosotros hoy conectados. No, solamente bueno, agradecer a todos a todas las personas que nos han escuchado. Obviamente un saludo para nuestros vecinos aquí de la comuna de Pedro Quique Cerda que pueden estar escuchándonos o de regiones, bueno, de distintas partes. Por suerte tenemos muchos amigos, amigas en múltiples lugares. Y no, solamente, bueno, habíamos hecho un par de notas aquí porque queríamos, bueno, como todo programa de televisión o de radio, recomendar algo. Por supuesto. Con recomendaciones de lectura o de música, qué sé yo. Y bueno, ya hicimos la recomendación del sitio Onda Media, ondamedia.cl. Ahí vean la película Mala Junta de Claudia Guayquimilla, por si no la han visto. Recomendarle un poco de música también. Hay un grupo colombiano que se llama Meridian Brothers, que hacen como cumbia experimental ahí de vanguardia. Recomendarles un libro que acaba de salir ahí a través de Ediciones Metales Pesados, la librería Metales Pesados, que se llama Sociología del Arte de Tomás Peters. Ahí para los académicos interesados en la sociología del arte y las políticas culturales, ahí tienen un gran libro. Recomendarles las entrevistas que acaba de hacer el artista visual y curador Camilo Yáñez, 2 entrevistas que hizo por YouTube a Eugenio Dizdorf, nuestro Premio Nacional de Artes Visuales 2005, que están buenísimas. Bueno, obviamente insistirles en que puedan ver que sigan la señal 3, ahora señal 3 de la Victoria, que transmite en Canal 47 digital, una manera alternativa de acceder a la información que los medios de comunicación insisten en negar. Sí. Yo diría que también a propósito de las acciones, digamos, en el espacio público de Delay Lab o de Papa Fish, no Luis, yo creo que esta es también la oportunidad de desenfocar un poco la mirada hacia como esas zonas que
bueno, lo que representamos también, aunque nosotros estemos en una zona periférica de Santiago. Santiago es un espacio problemático también para las otras regiones, porque también sienten claro, una situación que les afecta, se sienten un poco fuera de la mirada de la mayor parte de la gente interesada. Estoy hablando del caso de los artistas o la gente que trabaja en cultura en otras regiones. Yo creo que también está en la oportunidad. No voy a mencionar a ningún grupo en particular, pero todo está ahí disponible y hay acciones en muchas ciudades. Bueno, hay lugares que son centro también, que son donde se congrega mayor cantidad de gente. En el caso de las artes visuales es Valparaíso, bueno, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, un poco también Temuco, Talca, Valdivia, Punta Arenas. Bueno, hay muchos lugares y hay mucho que revisar ahí, que revisar y que, bueno, que está ocurriendo también, ¿ya? Que no es solo lo que pasa aquí en el centro, en el centro de todo, que es la Plaza de la Dignidad, y las intervenciones de Delight Lab. Por supuesto. Y obviamente este foro de las artes debería extenderse y considerar la opinión y la experiencia también de proyectos muy importantes que están ocurriendo en las distintas regiones de nuestro país. De todas maneras, muchísimas gracias por la interpelación también, porque nos ayuda a contarle a todas y a todos y a ustedes también a volver a invitarlos que vamos a organizar un Foro de las Artes 2020. De todas maneras, queremos invitar a que Galería Metropolitana sea uno de nuestros aliados, como lo ha sido siempre, y unos guías también que nos enseñan muchas cosas de cómo poder trabajar de maneras distintas con los jóvenes, con agrupaciones y colectivos de artistas, con la comunidad y el territorio. Así que ya les llamaremos, ya les contaremos, les mandaremos ahí un correo, pero les vamos contando tanto a ustedes como al público que los comités de artistas que están trabajando para decidir la línea temática este año están inclinándose por la noción y la idea de resistencias, ¿no? De resistencias audiovisuales, de resistencias artísticas, de resistencias sociales, de resistencias, por supuesto, a lo que estamos viviendo en muchas dimensiones, ¿no? Así que vamos por esas resistencias. Sabemos que ustedes están resistiendo hace mucho tiempo ahí en Pedro Aguirre Cerda a un modelo del arte y la cultura que ya sabemos en qué ha terminado y en qué está terminando este modelo, ¿no? Así que yo me quedo con las palabras de ambos de que tenemos que seguir viendo arte, tenemos que seguir hablando de arte, seguir discutiendo y, como dice Ana María también, seguir siendo sujetos activos y críticos, ¿no? Y ayudar a las comunidades que tenemos cercanas, estar al tanto de otras problemáticas que hoy también son igual o más prioritarias que las discusiones en artes y cultura. Así que muchas gracias, Ana María, qué gusto verlos, Luis, verlos bien, verlos ahí sonriendo también y, bueno, contarles a los que no están acá en Santiago o en Chile que estamos en días muy difíciles, quizás los peores, ojalá que sean los peores y que no vengan otros peores o que no se prolonguen. Así que les mandamos muchos cariños y saludos de alegría, esperanza a ustedes, a todos los que nos están viendo y ya nos vemos en la siguiente entrevista, si les parece. Sí, por claro supuesto. que sí. Genial. Para todos los que la están conectados, esta entrevista se está grabando, se va a subir al sitio de Facebook, así que ustedes van a poder seguirla ahí, reenviarla, difundirla. Tenemos mucha difusión a posteriori de las entrevistas de todas y todos nuestros artistas, curadores, gestores en Chile y de otros lados. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima y sigan ahí al foro en Facebook para ver quién será nuestra siguiente entrevistada o entrevistado. Chao, Luis. Muchas gracias, Ana María. Que estén muy bien.
Chao. Chao, Francisco. Chao, Gusto. chao, gracias.